tu previsora. Bienvenidos a nuestro primer foro de educación financiera sobre matemáticas financieras. El año pasado cerramos el año con un foro sobre matemáticas financieras, aprendiendo todos los conceptos básicos que deben tener en cuenta las personas pues, en su diario. Hoy vamos a seguir con una segunda parte, que es la aplicación de estas matemáticas en la vida real. Sandra, ¿qué es lo primero que deben hacer o para qué funcionan todos estos conceptos que ya vimos con el doctor Carlos Cristancho la vez pasada? Bueno, realmente las finanzas están involucradas en absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Por eso es tan importante que cuando nosotros tenemos el anhelo de comprar o adquirir algún bien material, bien sea una vivienda, bien sea un automóvil, o nos queremos ir de viaje, nos queremos ir al mundial, entonces debemos hacer una planeación financiera. Esa es la primera parte, hacer esa planeación financiera, buscar ese objetivo, buscar esas estrategias que necesitamos para esas metas que nos trazamos, bien sean metas de corto, de mediano o de largo plazo. Entonces, claramente eso, digamos que nos va a ayudar a conseguir esos objetivos de una manera más ordenada. Además, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener la necesidad de recursos financieros para poder conseguir estos objetivos. Entonces, claramente, ahí vamos a usar esa planeación financiera, saber cuánto necesito, cuánto debo ahorrar o cuánto debo invertir para conseguir mi carro, para conseguir, no sé, cualquier electrodoméstico que quieras comprar. Entonces, básicamente es lo que vamos a usar. La planeación siempre va a ser la misma dependiendo de así sea un objetivo a largo o a corto plazo, es decir, ¿tienen los mismos elementos? Se van a considerar los mismos elementos, claramente por el mismo plazo del tiempo, por la duración que tiene cualquiera de las metas, pues vas a tener la opción, bien sea de ahorrar o ya sabes si invertir en algo que te pueda producir algo más y muy seguramente vas a alcanzar ese objetivo porque de pronto vas a necesitar, si muy seguramente es un proyecto a largo plazo, es porque vas a necesitar más recursos que de pronto, no sé, el viaje de las vacaciones. Entonces vamos a necesitar esta parte. Adicional a eso, pues vamos a tener que hacer como unas mediciones periódicas, saber cómo vamos, si es un objetivo de mediano o largo plazo, entonces saber en 2 meses cómo voy con esa planeación, si estoy ahorrando lo suficiente para conseguir esto o si por el contrario tengo un déficit en ese presupuesto que estoy necesitando, cómo puedo conseguirlo entonces. Básicamente es decir, que cada cierto tiempo vamos a analizar cómo va nuestro plan financiero. Así es. Y ajustarlo a nuestras necesidades. Exactamente. Listo. Bueno, el segundo paso, pues como lo estábamos mencionando, es el presupuesto. Entonces, hacer un presupuesto, cuánto voy a necesitar y de acuerdo a mis ingresos actuales. Entonces me siento y reviso cuáles son esos ingresos que estoy obteniendo en este momento, cuáles son esos vehículos por los cuales los estoy recibiendo, tener un promedio más o menos mensual y adicional a eso, entonces cuánto me estoy gastando en mi día a día, tener eso muy organizado para saber exactamente cuánto voy a poder ahorrar o si por el contrario de pronto voy a necesitar un crédito porque resulta que no, mi porcentaje de ahorro de pronto no es tan alto, pero que siempre y cuando tener la claridad de que voy a poder cumplir con esas obligaciones que adquiera, con esos créditos. Tengo una duda, ¿todo lo que se ahorra se puede invertir? ¿O tú hablas de un ahorro aparte y digamos que más allá del ahorro, si todavía tienes más recursos puedes invertirlos o lo que ahorras lo inviertes? Eso es dependiendo también del plazo que tenga tu objetivo, porque si es uno de corto plazo, pues sencillamente de pronto ahorrando puedes conseguirlo. Sí. El ahorro de pronto va a ser una inversión mucho más segura debido también al tiempo, por lo corto. Pero si es algo de más largo plazo y tú ves que tienes la opción de tener una ganancia adicional en esos recursos que te puedan permitir alcanzar de una manera más rápida ese objetivo, pues claramente vamos a hablar de inversión. ¿Cuál es la diferencia más esencial entre un ahorro y una inversión? Porque pues ahorita estamos hablando dependiendo del objetivo, pero pues ¿invertir requiere algún tipo de riesgo? Invertir, sí, como hablamos, entonces el ahorro mucho más seguro.
también por el mismo tiempo, que debe ser un corto tiempo, pero cuando hablamos de una inversión y dependiendo del tipo de inversión, entonces ya debemos incluir otros elementos, como tú lo mencionas, el tema de riesgo, que eso incluye claramente pues liquidez, qué tan líquida es esa inversión que voy a hacer, si realmente cuando yo realmente pueda comprar mi carro voy a poder en ese momento liquidar esa inversión y poder transferir esos recursos hacia mi objetivo. Ese tipo de elementos claramente se van a tener en cuenta y esto por eso hablamos en la inversión. Entonces revisar qué tipo de inversión es, a qué plazo es, se ajusta a ese presupuesto que hicimos y a ese tiempo en el que nos fijamos nuestro objetivo. Digamos que ahí eso nos ayudaría bastante. ¿Qué tipo de inversiones existen? ¿En dónde puedo poner mis recursos? Bueno, inversiones hay de todas las clases. Claramente nosotros recomendamos siempre que sean seguras, que sean, si son algunas entidades como los fondos de inversión colectiva o demás, o captadoras de recursos que te ofrecen cierto porcentaje adicional por tus recursos, es importante que estos estén vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es lo primero que debemos revisar, no el señor que se fue a la puerta y te dijo, deme sus recursos que yo le voy a devolver el 100% de su inversión en menos de 2 meses, como ocurrió hace muy poco. No, hay que fijarse, hay que revisar, hay que fijarse bien, a veces donde ofrecen tanto no es tan bueno. Listo. Bueno, y continuando acá con los temas, ya entrando con un poco con lo que aprendimos en la primera sesión de matemáticas financieras, ¿cómo entran a jugar aquí los intereses? Bueno, muy importante, porque entonces cuando tú vas a hacer una inversión, bueno, pero realmente yo cuánto voy a obtener en mi inversión. Y como lo van a poder ver en la diapositiva, tenemos un ejercicio que es bastante sencillo, uno que es a un solo plazo, cuando estamos hablando para hacer un recuento de lo que vimos en la sesión anterior, entonces una tasa de interés simple, básicamente es la que calculamos cuando no hay una reinversión del capital más los intereses. Es una muy sencilla, es simplemente, incluso se puede aplicar al descuento que usamos en el almacén, esa es la tasa de interés simple. Entonces el ejercicio que vamos a presentar en la diapositiva básicamente es, si vemos, podemos hacer el ejemplo acá con Tatiana. Si Tatiana invierte 2 millones de pesos, estamos hablando de un plazo de 6 meses y la entidad financiera le ofrece un 3% de interés simple anual. Entonces básicamente, ¿cómo voy a hacer mis cálculos? Voy a tomar esos 2 millones de pesos, lo voy a multiplicar por esos intereses que me están dando, por ese 3%, y además lo multiplico por el plazo, es decir, los 6 meses. De esta manera yo voy a obtener los intereses que voy a tener en 6 meses por esos 2 millones de pesos. Entonces al final, ¿qué me debe devolver a mí la entidad financiera? Esos 2 millones de pesos más los intereses que yo acabo de calcular. Ese debería ser mi valor futuro, básicamente. Ok. En este tipo de inversiones, o bueno, digamos que en el ejemplo no hay ninguna inversión variable, sino que tenemos una tasa fija todo el tiempo y por eso es que podemos hacer el cálculo de esta forma. Exacto. Okay. Exacto, y que simplemente va a ser por ese periodo de 6 meses y ya, y te entregan tu dinero. Pero ¿qué pasa si tú a los 6 meses dices, bueno, yo puedo ampliar otros 6 meses, el CDT puede ser un CDT, voy a dejarlo otros 6 meses, pero quiero que me reinviertan esos intereses, exacto, el capital más los intereses que me iban a entregar, señor, tómelos y reinviértamelos a la tasa que tengan en este momento. Y en ese caso que tú quieras reinvertir, entonces ya sabes que obtuviste 2.360.000 por el título que dejaste 6 meses. Ahora, ¿qué pasa si reinviertes? Si tú dices, tengo otros 6 meses, otro plazo de 6 meses, tengo la oportunidad de volver a renovar este título, entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Tienes la base, los 2.360.000, los 2 millones, perdón, con el que iniciaste más el capital ganado, es decir, los 2.360.000, a esto le vas a multiplicar el interés por el que te va a renovar la entidad financiera. Okay. Entonces, puede ser un ejemplo del 10% efectivo anual con el cual te van a renovar, una muy buena tasa. Y a esto le vamos a multiplicar el tiempo, es decir, los 6 meses nuevamente con los que vamos a contar para tu reinversión. Y el total de esto, como vemos en la diapositiva, entonces va a ser tu valor final en lo que te va a entregar nuevamente después de un año la entidad. Perfecto.
Bueno, y ya para seguir, ¿en qué momento entra el crédito? Es decir, ya tuvimos un ahorro, tuvimos una inversión, pero ahora, pues ya pasando de los intereses, ¿cómo empieza a jugar el crédito? Bueno, en cuanto al crédito, pues primero, porque si tú no tienes los recursos suficientes, resulta que tienes que, puede ser en la misma compra de tu carro o de tu vivienda, y lo piensas hacer a través como un ahorro un poco más obligado, y es un crédito, entonces vas a pagar una cuota. Que es importante tener en cuenta que siempre puedas contemplar dentro de tus cuentas que vas a poder responder con tus ingresos actuales, poder responder a ese crédito. Entonces, básicamente tienes que tener claro pues ese objetivo que ya lo habíamos hecho en la planeación financiera, y ves por qué es tan importante la planeación, porque entonces sabes para qué te vas a endeudar. No te vas a endeudar simplemente, no sé, para ir a la plazoleta de comida, no, es un objetivo mucho más claro y mucho más serio, entonces vas a tener en cuenta esto. Adicional a eso, bueno, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto van a ser mis intereses? Entonces, dependiendo, la persona debe estar al tanto. Si vas a adquirir una vivienda, entonces si es el interés, un interés fijo, un interés variable, cuánto específicamente te ofrece la entidad por un crédito hipotecario en el caso de una vivienda, o si es en el caso de un vehículo, qué tipos de créditos te ofrece la entidad. Entonces, nuevamente, revisar esas condiciones. O sea que desde la planeación uno ya debe saber cómo se van a mover los intereses, si me voy a endeudar, qué tipo de interés voy a tener. O sea, tengo que tener calculado de una vez ya cuánta plata va a salir para cuánto. Y claro, porque entonces debes saber cuánto te va a dar la cuota y saber si con lo que tienes actualmente, con tus ingresos, vas a poder pagar esta cuota, o si necesitas, no sé, un trabajo adicional, o necesitas de pronto reducir, ya no gastar tanto en ropa, sino de pronto ya más bien enfocar tus gastos hacia ese objetivo. Ok. Bueno, les recordamos nuestra cuenta de Twitter, es @fiduprevisora. Allí podemos recibir todas las dudas que tengan y que quieran hacerle a Sandra. Es más, vamos a revisarlas ya mismo. Tenemos una pregunta de @DanielPeriodista, y él dice, ¿cuáles son los mejores y peores usos del crédito? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, entonces los peores usos es cuando no tienes un objetivo claro y simplemente te endeudas y no sabes ni qué condiciones, ni si vas a poder pagar. Esos son los peores usos. En cuanto a los mejores, pues claramente siempre el que tener ese objetivo, el tener tu meta clara, si es un viaje, tener muy claro eso, digamos que eso, cuando hay un objetivo claro, esos son los buenos usos. Ok, perfecto. No sé, ¿qué nos faltaría por ver, Sandra, hoy? Bueno, básicamente eso era nuestro objetivo el día de hoy, como darles ese relacionamiento entre esas matemáticas financieras que podemos hacer todos los días y cómo las podemos aplicar. Igual vamos a continuar luego con otros foros donde podemos explicar un poco más, por ejemplo en el caso de los créditos, también podemos hacer algunos ejercicios. Muchas gracias por participar, por vernos en el foro de educación financiera sobre matemáticas financieras aplicadas al diario. Los esperamos la próxima con otro de nuestros temas de educación, y pues damos las gracias a Sandra que nos acompañó hoy. Los esperamos para la próxima.